Yo les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes. Estamos contentos de poder estar aquí con ustedes. De hecho, es una alegría de corazón de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y más alegría nos traerá al corazón al saber que todos y cada uno de ustedes hacen caso a la palabra del Señor, y en este caso en particular viven conforme a la palabra del Señor y se rigen bajo la palabra del Señor, y que al final de cuentas el poder escuchar de que todos y cada uno de ustedes pues viven para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Dios. Perdonen que me distraí un momento, solo estoy revisando que todo esté corriendo bien. Al parecer, gracias a Dios, todo está bien. Solo cierro un par de ventanas aquí. Gracias le doy a Dios por haberme dado la oportunidad de poder estar usando en este caso en particular una pantalla extra, aunque está del lado equivocado, pero una pantalla extra que tenía y que no usaba durante un buen tiempo, pero que gracias al Señor veo que me es muy útil hoy en día. Así que solo me termino de preparar y comenzamos con la ayuda del Señor. Sí, voy a tratar de ver si puedo en este caso en particular mejor. Ok, listo, aquí lo tengo. Abrimos. Gracias al Señor. Estamos aquí. Ok, perfecto. Ahora sí. Así que una vez más, mis queridos amigos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Espero en el Señor que en este día no sea algo diferente en el sentido de que se vayan deprimidos o que se vayan de alguna forma desilusionados, sino todo lo contrario, que el Señor siga bendiciendo y derramando de sus bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros, en especial en ustedes también, para que cada vez que nosotros podamos reunirnos, cada uno de nosotros podamos salir de este estudio dándole las gracias, la gloria y la honra al Señor por su maravilloso amor, su bondad y su misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Así que en la clase de hoy continuamos una vez más. Vamos a irnos en este caso en particular al libro de Juan, una vez más a los versículos 14 al 17 en este caso. Y de ahí pues hablaremos del enfoque, o sea, el versículo en el cual nos vamos a enfocar en el día de hoy. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de poder estar aquí? Señor, te damos gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad de poder estar aquí, Señor, glorificándote y honrándote una vez más, Señor, bendiciendo tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros y traernos hasta este día, Señor, con salud, con vida, Señor. Gracias incluso por habernos protegido en los momentos difíciles de nuestras vidas y en algunos que en algunas ocasiones pudiéramos decir no tan difícil, pero lo decimos solamente de nuestros labios para afuera porque solamente tú sabes, Señor, qué tan grave han sido los asuntos personales en nuestra vida. Pero te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido, nos has bendecido, nos has ayudado, nos has fortalecido, nos has levantado con tu diestra de tu justicia, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ese infinito amor que tienes para con nosotros. Amor que será perduradero, o duradero, mejor dicho, y que perdurará por una eternidad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque así lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas, Señor, para que tú gobiernes, para que tú seas quien manda, quien tú ordenas, Señor, en nuestro caminar diario, nuestra vida, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar y de vivir, Señor, y que al final de cuentas todos y cada uno de aquellos con quien compartiéramos o los que nos vieran a nosotros puedan dar gloria a tu nombre, Señor, sabiendo que eres tú el que hace el cambio en nuestras vidas, Señor Santo de Israel. Tú eres el que hace el cambio en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Y todo esto siempre para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. En esta noche te rogamos y te suplicamos que seas tú una vez más hablándonos a través de tu palabra, guiándonos a través de ella, Señor, y que sea al final de cuentas, Señor, la gloria para ti, la honra para ti, aún la fama para ti, como siempre te hemos dicho, Señor. Ni aún la fama quisiéramos obtener nosotros, sino que todos queremos entregártela a ti, porque sin ti, ¿qué hubiera sido de nosotros, Señor? Absolutamente nada bueno. Pero te damos gracias por habernos salvado y habernos dado vida y vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús, y todo igualmente para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Háblanos a todos y cada uno de nosotros en esta noche,
para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que empezaremos, mis amados hermanos, con la lectura bíblica del día de hoy, lo cual estamos en el libro de Juan, lo digo a paso de tortuga, pero firmes en el Señor. Juan capítulo 1, versículos 14 al 17, lo cual dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que mis queridos amigos, hoy en día vamos a enfocarnos en el versículo 16, una vez más, solo con la diferencia que esta vez tomaremos la segunda parte de este versículo. La semana pasada estuvimos hablando de la primera parte donde dice, porque de su plenitud tomamos todo. Y de esa plenitud dice, y gracia sobre gracia. Y ese es precisamente en el versículo en que nosotros nos vamos a enfocar hoy en día. En las palabras de gracia sobre gracia, porque hay puntos diferentes referente a esta parte de la escritura. Pero antes que nada, una vez más, quisiera compartir con ustedes la descripción de la palabra gracia. Y para esto me gustaría solamente pasarles por unos instantes lo que encontré en los diccionarios. Ahí ya lo puse en las pantallas. Y en este caso en particular, dice el diccionario Strong que gracia, voy a leer solamente lo que está remarcado en amarillo, dice que es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Y quién puede influenciar? ¿Quién es esa influencia divina? Pues nosotros sabemos que es nuestro Dios, el Salvador de nuestras almas. Y es su influencia, o sea, su poder quien hace influencia sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Son palabras que estamos recordando, parece que ya lo habíamos hablado, ya habíamos visto acerca de eso. Y la segunda parte que quisiera resaltar es donde dice, gracia es algo que merece aprobación. Pero aparte de eso fue interesante buscar en otros diccionarios, como el diccionario de la lengua española, el cual en sus referencias, la referencia número 3, 4 y 5, tiene varias referencias, pero estas son las únicas que concuerdan en este caso en particular, excepto por otra que también tiene que ver con lo espiritual, que no recuerdo si era la número 7, pero me quise traer solamente estas en particular. Y lo cual dice que gracia es un don o favor que se hace sin merecimiento en particular. O sea que la gracia es algo que nosotros no nos merecíamos lo que fuésemos a recibir, pero Dios, por su misericordia, por su amor y por su gracia en particular, pues nos da eso que nosotros necesitamos. Y por lo más importante que el ser humano necesita y siempre ha necesitado es la salvación por causa de nuestro Señor Jesucristo. La gracia también dice en el número 4, su definición 4, que es un perdón o es indulto. Si nosotros tuviéramos ese don, ese favor de Dios, recibiríamos ese perdón o ese indulto, obviamente sin merecerlo, porque la Biblia dice que todos nosotros somos hallados pecadores delante del Señor. Y el último dice, potestad de otorgar indultos. Y el único que tiene la autoridad de darnos ese indulto o ese perdón en cuanto a nuestros pecados, pues sabemos que es nuestro Dios, ¿no? De ahí en más sabemos que hay un trato entre hombres donde también podamos actuar con gracia y misericordia hacia aquellas personas que lo necesitan, ¿no? En especial aquellas que nos han ofendido. También tengo un diccionario que ahorita se los voy a mencionar, dice un gran diccionario enciclopédico de la Biblia, el cual me llama la atención cómo hace esta definición de la palabra gracia. Dice que es un término bíblico de primera importancia referido al trato de Dios con el mundo, tanto en el ámbito de la creación como en la historia de la salvación, porque el hombre caído es elevado
a la condición de hijo de Dios. Imagínense, mis queridos hermanos, ninguno de nosotros no merecíamos eso. El llegar a ser nosotros, por causa de Cristo, llegar a ser hijos de Dios, elevados somos a esa condición de ser hijos de Dios. Porque yo sé que siempre nos han enseñado que todo mundo es hijo de Dios, pero ya lo hemos confirmado a través de la Escritura, anteriormente en las clases anteriores, que no todos son hijos de Dios, sino todo lo contrario. Somos criaturas de Dios y al venir a Dios arrepentidos, pidiéndole perdón por nuestro pecado, aceptando a Cristo como Señor y Salvador y disponiéndonos en este caso en particular en las manos del Señor, es como todos y cada uno de nosotros venimos a caer o a llegar en esa condición que es la condición de llegar a ser hechos hijos de Dios, como nosotros lo hemos hablado anteriormente. Pero una vez más quisiera expresarle la definición que nos da otro diccionario que yo tengo aquí, que es un diccionario expositivo que se llama Vine, bueno, Vine. Y en este caso en particular da unas palabras ahí que yo las copié y las escribí, dice Hanan. Dice, el término se encuentra en ugarítico antiguo. Es un idioma, un lenguaje que se utilizaba en los tiempos de antes, a partir, dice, del 2000 antes de Cristo, y que se hablaba, en este caso, en Ugarit, en Siria. Pero continúo leyendo en lo amarillo donde dice, con un significado muy parecido al hebreo bíblico. O sea que el lenguaje era muy parecido en aquel entonces al hebreo de la Biblia. Dice, sin embargo, en el hebreo moderno, Hanan pareciera dar mayor énfasis en la aceptación más fuerte de perdonar o mostrar misericordia. Como le digo, el Señor nos miró a nosotros, miró nuestra condición de pecado, caída, destruida, y en este caso en particular, movido a misericordia, en este caso empleó de su gracia sobre nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación y vida eterna a todos y cada uno de nosotros que nos acercamos al Señor. O sea, el Señor, por causa de su misericordia hacia nosotros, nos dio de esa gracia que derrama sobre nuestra vida, primeramente en nuestro Señor Jesucristo, y de ahí en más vamos a ver que esa gracia del Señor es aplicable en otros términos alrededor de nuestra vida. Así que voy a cambiarle la pantalla una vez más. Y como les digo, gracias al Señor por su amor y su misericordia hacia nosotros, que en este caso en particular, que nos ha dado la salvación y vida eterna. En los tiempos de antes sabemos que a Israel le había dado la ley, lo cual fue muy difícil para ellos. Incluso el apóstol Pablo dijo que era algo que no se podía cumplir, pero gracias al Señor por su misericordia para con la humanidad, que nos dio nuestro Señor Jesucristo para que pudiéramos ser salvos a través de él. Ahora bien, solo quisiera recalcar que el versículo 17 dice que la ley fue dada por Moisés, se me lengua la traba, dice mi hermana, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. En la Biblia Reina Valera de nosotros dice así, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Y son unos términos que me gustaría compartir con ustedes porque son diferentes puntos de vista, porque en la Biblia en inglés y otras en español también, que dicen de una manera un poco que pareciera ser diferente. Pero dice así, y de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. De acuerdo a uno de los escritores que yo leí, en uno de los diccionarios, si no mal recuerdo, decía que en el idioma original decía gracia en lugar de gracia. Y si nosotros lo comparamos junto con gracia por gracia, estamos hablando que fuera algo bien similar, pero cuando decimos gracia sobre gracia, ya los términos cambian un poquito. Y por eso hoy en día le damos gracias a Dios por todos aquellos hombres de Dios que disponen su corazón para servir a Dios y nos dan puntos diferentes de vista respecto a esta parte del versículo de la Biblia. Y con estos dos conceptos podemos compartir los siguientes puntos de vista, los cuales número uno es gracia por gracia, o como algunos decía, gracia
en lugar de gracia, o otro decía gracia en vez de gracia, como que si hubiera una, luego después de esa la cambiamos por esta gracia, después esta gracia en la siguiente etapa de nuestra vida la cambiamos por esta gracia y hubiera un cambio de gracia diferente. Y en el punto número 2 hablaremos de gracia sobre gracia, lo que sería muy diferente pensar en tenemos la gracia del Señor en nuestra vida en este momento por X y Y razón, luego otra gracia encima de ella, otra gracia y otra gracia y otra gracia y otra gracia, como lo vamos a mencionar más adelante. O sea que no se ve como que hay un cambio una de otra, sino que una encima de otra, una encima de otra. Si pudiéramos pensar en algo gráfico en este momento, pudiéramos decir, oh, tengo un billete de 10, lo cambio por un billete de 20. Tengo uno de 20, lo cambio por uno de 50. Lo cual no es lo mismo decir, tengo un billete de 10, ahora se me suma un billete de 20, luego se me suma un billete de 50, un billete de 100. Sabemos que las cosas suenan totalmente diferentes, pero eso es solamente una reflexión, algo que me vino a la mente en este instante, no algo que tenía planeado. Ahora bien, empezaremos por el punto número 1, lo cual dice gracia por gracia o gracia en lugar de gracia. Considerando que la gracia proviene de Dios y que de Él es de quien nosotros la tomamos o la obtenemos, si queremos decir así, si tomáramos literalmente esta expresión bíblica, nos encontraríamos que en Cristo Jesús obtendríamos una gracia en lugar de otra. Por ejemplo, obtendríamos un tipo de gracia de parte de Dios en nuestra vida infantil. ¿Por qué? Porque somos pequeñitos, no podemos defendernos y habría un tipo de gracia sobre nuestras vidas de parte del Señor. Pero recibiríamos otro tipo de gracia cuando estuviéramos en nuestra niñez. En nuestra niñez ya podemos caminar, podemos hablar, podemos tomar las cosas por sí solos, etcétera, etcétera. Y tendríamos otro tipo de gracia de parte de Dios. Otra sería en nuestra madurez, jóvenes adultos, como lo categoriza la ciencia, que es un promedio, si no mal recuerdo, entre los 30 a 50 años, más o menos por ahí, 35, 50, 55 años. Y de ahí pudiéramos ver que necesitaríamos otro tipo de gracia en nuestra vejez, que ya la ciencia lo cataloga después de los 55, 60 años, hasta que ya la persona pues prácticamente no se puede mover por sí misma. Asimismo, también obtendríamos un tipo de gracia en nuestros momentos de prosperidad, pero también tendríamos la necesidad de otro tipo de gracia cuando tuviéramos una necesidad o que estuviéramos en necesidad. También como cristianos necesitaríamos un tipo de gracia de parte de Dios en los días de nuestra persecución, pero también sería un tipo de gracia diferente cuando existiera la tolerancia hacia la iglesia del Señor. También podemos ver que necesitamos un tipo de gracia cuando creemos que tenemos el control de alguna situación en particular. Pero también sabemos que necesitamos otro tipo de gracia cuando nos sentimos desanimados, deprimidos o desesperados porque no tenemos para nada el control de esa situación. También podemos ver que incluso necesitaríamos una gracia para soportar nuestras propias cargas, pero necesitaríamos otro tipo de gracia para sobrellevar las cargas los unos a los otros, lo cual es totalmente diferente. No es lo mismo cargar yo con mis propios problemas que después, de aquí en adelante, pudiéramos entonces tratar de ayudar a las personas con sus propios problemas. Lo maravilloso de la gracia de Dios es que es dinámica y nunca falla. Y cuando aparece alguna necesidad, también llega la gracia de Dios para poder soportarla. Porque la gracia de Cristo es adecuada para resolver triunfalmente cualquier situación que pudiera existir o llegar a nuestra vida. Ahora bien, el punto número 2, vamos a hablar de lo que es gracia sobre gracia, como lo mencionamos anteriormente, añadiéndose una a la otra, a la otra y a la otra. En otras palabras, podemos decir que de Dios recibimos una gracia tras otra, o como dijo en este caso en particular nuestro hermano William Barclay, el libro que le mencioné en otra ocasión acerca del comentario del Nuevo Testamento, él dice en su comentario, puede que diga que en Cristo encontramos una maravilla que conduce a la otra. Por ejemplo, y en este caso en particular quise dar unos ejemplos que el Señor trajo a mi mente, a mi corazón. En la Biblia, por ejemplo, podemos encontrar de parte de Dios que Dios nos ama. Filipenses 1, versículo 8, dice, porque Dios me es testigo, en este caso el apóstol Pablo hablando,
Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable, perdón, con el entrañable amor de Jesucristo. Estamos hablando de nada más y nada menos de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, aquel que en su principio perseguía a la iglesia, dice él mismo, dice en su testimonio en la Biblia, de cómo él maltrataba a la iglesia, la perseguía, la encarcelaba, los golpeaba, los torturaba y los obligaba a blasfemar, en este caso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que se topó con el Señor, que tuvo un encuentro real y vivido con nuestro Señor Jesucristo, su corazón fue transformado por la misericordia de Dios. Y ahora, en este caso en particular, después de buen tiempo, él dice que ama a todos los cristianos en su época con el entrañable amor de Jesucristo. O sea que de la misma manera en que Dios ama, de esa manera él estaba amando a los hermanos de Filipo en aquellos momentos. Entonces podemos ver que Dios nos ama a nosotros. Y no es que, como dice la Biblia, lo mencionamos en las otras clases, que no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Y con ese amor nos transformó, cambió nuestras vidas, habló a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente y nos hizo transformar por medio de su poder a través de su Santo Espíritu. Y al final de cuentas, nosotros venimos a amar con ese amor que le pertenece a Dios. Como dijimos al principio, de su plenitud tomamos todo y todos y gracia sobre gracia. Así que ese amor con el que amamos, con el que está mostrando el apóstol Pablo, es el amor de nuestro Dios, el cual nosotros tomamos o lo tomamos no porque lo arrebatamos, sino que lo tomamos porque Dios nos los ha dado a nosotros. Y para la mayoría de las personas, esto sería una gracia muy maravillosa. ¿Quién de las personas no se alegraría al saber que Dios le ama? El poder descubrir que hay un Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, que Él está allá en su trono en los cielos, dice la Biblia, y Él se acordó de nosotros aún cuando éramos polvo, como también dice la Biblia. Y en este caso en particular, pudiéramos descubrir que su gran amor es para la humanidad entera y que precisamente a nosotros nos ama de una manera muy especial. Para mí, para muchos de nosotros, eso es algo muy maravilloso, les digo yo, una gracia inmerecida. O sea, nosotros no nos merecíamos que Dios nos amara, pero Él nos amó, porque nosotros al final de cuentas, les digo, nos habíamos apartado de Dios por causa de nuestra maldad. Pero nosotros luego podemos encontrar que Dios, en su amor por nosotros, se entregó incluso a la muerte física. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y digo yo, ¿no es más maravilloso eso todavía? Primero el descubrir que nuestro Señor nos amó y luego que en ese amor hacia nosotros no lo dejó solamente en el amor suspendido en el aire, sino con su propia vida, en su propia vida física, se entregó mostrando su amor con sus acciones para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos tener de ese amor del Señor una salvación muy preciosa a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El amor ejemplificado, vivido, en este caso mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no podríamos decir que es gracia sobre gracia, algo no recibido, no merecido, perdón. ¿Quién de nosotros se pudiera merecer por sus propios actos que nada más y nada menos el creador del universo viniera a este mundo para entregar su vida por nosotros? Nadie de nosotros no lo merecíamos, pero gracias le damos a Dios por su misericordia infinita hacia nosotros y en este caso en particular por su gracia sobre nuestras vidas, que aun cuando no merecíamos, decidió morir por nosotros. ¿Y todo para qué? Para que tengamos salvación y vida eterna a través de él. Pero Juan, perdón, no es primera, es Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, solo el 18 la primera parte. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Así que nosotros obtenemos la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, porque, perdón, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y si lo pudiera notar, esto es una maravilla tras maravilla tras maravilla, o si pudiéramos decir es una gracia sobre gracia sobre gracia. Primero notamos en este caso en particular que Dios nos amó, luego encontramos que Dios dio su vida por su amor hacia nosotros, y ahora vemos que Él nos guardará y nos protegerá y nos dará y nos ha dado, mejor dicho, vida eterna para que estemos en este caso en particular donde Jesús está cuando nosotros partamos de este mundo. Como nosotros pudiéramos ver, gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Y gracias a la misericordia y a la gracia del Señor que tiene sobre nuestra vida. Y no solo en la vida espiritual recibimos la gracia de Dios, sino también en la vida física, como cuando tenemos alguna necesidad. Y Dios nos las concede cuando se la pedimos. Pero también hemos podido experimentar que tenemos a veces anhelo, deseo de algo en particular, y Dios repentinamente nos sorprende concediéndonos el anhelo de nuestro corazón, incluso en algunas ocasiones, incluso antes de que nosotros le pudiéramos pedir por ese deseo y ese anhelo, como lo hemos experimentado muchos, en este caso su servidor, que lo ha podido experimentar, que en mi corazón he visto algo que he anhelado, he deseado, he guardado silencio y un par de horas después viene alguien con eso que yo anhelaba y eso que yo deseaba y dice, yo les voy a traer tal cosa, yo les voy a traer, en este caso en particular, algo que vamos a hacer. Y al final de cuentas yo digo, wow, gloria a Dios, y lo comparto con mi esposa. Yo tenía anhelo de comer tal cosa y mira, guardé silencio y horas después el Señor a través de una de sus siervas nos va a traer eso que nosotros o que yo anhelaba en particular, que era un rico alimento, y lo estoy hablando no mucho tiempo atrás, hace apenas creo como 2 semanas atrás que me acaba de suceder. Y que no es la única vez, no es la primera y ni la última tampoco, sino que el Señor derramará de su gracia sobre todos y cada uno de nosotros mientras estemos en esta vida. Y de ahí en más, cuando pasamos a la presencia del Señor, pues estaremos con el Señor para siempre, como dice su palabra. Ahora, todo esto nos demuestra lo ilimitado que es nuestro Dios. En otras palabras, Dios no tiene límite. Pero cuando no nos merecemos nada, en este caso en particular, sino solamente la muerte, Dios ha derramado de su infinita gracia sobre nosotros. Y digo yo, ¿acaso eso no es maravilloso? Yo me pregunto, ¿cómo entonces no nos entregaríamos a Él? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no servirle a Dios de todo corazón sabiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros? Ha derramado de su amor, de su misericordia y ahora de su gracia, si pudiéramos verlo así. Y no digo de ahora, sino que siempre lo ha hecho. Ahora es que venimos a conocerlo de ellos. Y mañana conoceremos algo más maravilloso de Dios. Y pasado mañana conoceremos otra gracia de Dios sobre nuestras vidas para la gloria de su nombre, por supuesto. No para vanagloriarnos nosotros, pero que día tras día podemos descubrir a través de su palabra su gracia sobre nuestras vidas y sobre todo su misericordia, claro, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de su gracia, lo cual dijimos hace unos momentos que la gracia en el hebreo de hoy en día actual se ve más como la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Así que en este caso en particular, como les digo, el Señor seguirá en este caso iluminándonos a través de su palabra para que conozcamos cada vez más y más de su gracia sobre la vida del ser humano, en especial sobre todas aquellas personas que desean entregarse para glorificar su nombre y vivir para Él. Así que me gustaría, en este caso en particular, dirigirme a aquellas personas que todavía no conocen de Dios, que en realidad vale la pena entregarse a Dios. Y no cuesta nada en este caso en particular, porque todo lo pagó el Señor. A nosotros no nos cuesta nada. A Dios sí le costó su vida, le costó su sangre, hasta la última gota que existía en su cuerpo. Pero que le digo, a nosotros no nos cuesta nada. Como en algunas ocasiones yo he llegado a pensar y a decir, no pierdes nada con entregarte a Dios, más al contrario, tienes mucho que ganar con Él. O como alguien dijo por ahí que me llama mucho la atención y es muy acertado, el cual dijo,
tenemos un infierno que perder y un cielo que ganar. Así que me gustaría invitarte de todo corazón que si todavía no te has entregado a Dios, si todavía no le has entregado tu vida al Señor, date cuenta a través de su palabra todo lo que el Señor hizo por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y que esto es un momento muy hermoso para poder entender y comprender que vale la pena rendirse al Señor. Aún hasta por lógica, vale la pena rendirse a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, todos los seres vivientes habidos y por haber, y que al final de cuentas te brinde una oportunidad en este momento para que te rindas ante Él. ¿Qué te parece si oramos al Señor, inclinamos nuestro rostro y nos entregamos una vez más al Señor, dándole gracias por su amor, por su misericordia, pero sobre todo por su gracia, la cual muestra la misericordia de Dios para con nuestra vida? Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad y tu verdad. Gracias, Padre, porque podemos ver de tu gracia derramada sobre nuestras vidas. No solamente la vemos plasmada, Señor, en tu palabra, sino que la vemos vivida, las experimentamos nosotros cada día, Señor. Gracias, Señor Santo de Israel, porque somos testimonios vivos ante la humanidad de que tu gracia es verdadera. Se puede vivir, se puede palpar, se puede tocar, se puede experimentar, Señor. Gracias, Padre amado. Permite en tu misericordia que todos aquellos que todavía no se han rendido a ti, que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones, que pueda tocar su vida, su mente, su entero ser, y que puedan ellos rendirse a ti, Señor Santo de Israel. Porque tu palabra dice, Señor, en este caso en particular, que Cristo dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Te rogamos, Señor, que nos liberes a todos nosotros de todo engaño de Satanás, de toda mentira, Señor, que ha lanzado a nuestra mente, a nuestro corazón, como hay multitud de gente que viven en engaño en este momento. Muchos de ellos, Señor, obviamente, por las tradiciones de los hombres que han sido enseñadas de generación en generación, pero que al final de cuentas, todas y cada una de ellas, o al menos la mayoría, están en contra de tu palabra, y los feligreses, todos y cada uno de nosotros, vivimos creyendo que era la verdad, pero al final de cuentas tu palabra nos revela en su misma Biblia que es todo lo contrario. Te rogamos de todo corazón, por lo tanto, que tú nos abras el entendimiento, que tú quites la venda de nuestros ojos, Señor, y que permitas que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender bien tu palabra, y que al final de cuentas podamos glorificar tu nombre en cada paso que demos en nuestra vida. Te rogamos de todo corazón que permitas en tu misericordia que aún hasta el más rebelde, Señor, el más malvado, el que tenga un corazón de piedra o de hierro, que aún él pueda comprender tu palabra y tu verdad, y al final de cuentas rendirse a tus pies para la gloria de tu nombre y por la eternidad. Gracias, Padre amado. Gracias por este momento, aunque ha sido corto, pero ha sido maravilloso poder conocer que tú tienes gracia sobre gracia y gracia en lugar de gracia para todos y cada uno de aquellos que deseen rendirse ante tus pies. También te suplicamos de todo corazón, Señor, por todas aquellas personas que en este momento están enfermas. Te rogamos por la familia de mi esposa, Señor. Te ruego por todas mis cuñadas, Señor, y mis concuños. Que sea tu amor y tu misericordia sobre sus vidas, Señor, posando sobre ellos tu mano poderosa y sanándolos para la gloria de tu nombre, si así te place. Permita en tu misericordia que puedan recobrar la salud, Señor. Sabemos que algunos de ellos no se sienten tan graves, algunos otros sí, Señor, pero yo te suplico que a todos y cada uno de ellos tu mano de poder sea sobre ellos para sanarlos y glorificarte en sus vidas. Si así es como te place, Señor. Nosotros nos apegamos a tu voluntad. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que nada nos pase en este mundo. Pero más sin embargo, Señor, sabemos que tu voluntad, a pesar de que permite que pasemos por momentos difíciles, por tribulación, por dolor, angustia y en momentos oportunos por el lloro, te damos gracias, porque a ti te ha placido que así fuera. Porque en todas y cada una de las cosas tú nos enseñas algo nuevo. Como dice tu palabra, todo obra para bien. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Pero también te suplicamos por tu misericordia para que tú puedas sanarlo.
Ayuda incluso a nuestro hermano Hermetes, Señor. Permite en tu misericordia que él pueda recuperar la salud y la fortaleza, Señor. Tú sabes en tu corazón cómo él ha vivido para ti sus últimos días de vida, Señor. Como hasta estos momentos, Señor, que lo ha limitado solamente a la enfermedad, él se dedicó enteramente a vivir para ti y para glorificar tu nombre, compartiendo tu evangelio con todos aquellos con él, quien él tenía la oportunidad de compartirlo. Te rogamos por su familia, que tú la fortalezcas, le ayudes, Señor, a tener esa fuerza, esa paz, esa tranquilidad que solamente el Señor nos puede dar. Te lo rogamos de todo corazón, Señor, que tú en tu misericordia puedas fortalecer a sus hijos, sus nietos, a su esposa, Señor, y que al final de cuentas todos y cada uno de ellos puedan darte la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre amado. Bendito seas por todos los siglos, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos por la consolación de aquellos que hayan perdido un ser querido, Señor, durante estos tiempos de enfermedad, Señor, que no da tregua, pero que al final de cuentas terminará glorificando tu nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mis amigos, queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más, le damos gracias a Dios porque ha permitido que todos y cada uno de ustedes hayan tomado un poquito de su valioso tiempo para estar entre nosotros y compartir y escuchar, en este caso, la palabra del Señor, y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Así que si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo con la próxima clase y que el Señor pueda, en este caso en particular, guiarles durante el resto de la semana, pues hoy domingo iniciamos semana, y que Él pueda glorificarse en cada paso que usted da en su vida para la gloria de su nombre. Como siempre le decimos, el Cristo les ama y nosotros también. No, nunca dejen de orar por nosotros porque sabemos de antemano que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a las enfermedades, estamos expuestos al dolor, estamos expuestos al sufrimiento, incluso al lloro, pero en todos esos momentos el Señor estará con nosotros con su gracia para consolarnos y ayudarnos y fortalecernos a través de su Santo Espíritu. Pero que al final de cuentas, como les he dicho, somos seres humanos y todos y cada uno de nosotros vamos a pasar, aunque por procesos diferentes, pero que al final de cuentas necesitaremos las oraciones los unos de los otros. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto.